Niño de 4 años manifiesta revelaciones divinas sobre 3 ángeles que impactan en la fe celestial. En el pequeño pueblo de San Miguelito, donde las montañas se visten de nubes blancas y los atardeceres son como pintura divina, un suceso extraordinario comenzó a entrelazarse con la vida cotidiana de sus habitantes. Fue un día especial, al caer el sol en un dorado abrazo con la tierra. Mateo, un niño de 4 años con ojos tan brillantes como estrellas, tuvo una revelación que cambiaría el rumbo de su comunidad. Dicen que a esa edad los pequeños están más cerca de lo celestial, y Mateo no era la excepción. Su corazón estaba inmerso en la fe que su madre Ispa le había inculcado desde bebé. Su madre, conocida en todo el pueblo como una mujer de fe inquebrantable, solo repasaba un par de oraciones antes de dormir cuando su pequeño, con voz de ángel, le dijo: «Mamá, vi 3 ángeles en la iglesia. Me dijeron que ellos están cuidando de nosotros, llevando nuestras oraciones al cielo». Ispa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El alma del niño era un portal hacia lo divino. Ante sus ojos, Mateo parecía un mensajero. La luz del atardecer se transformó en un halo sagrado que rodeó al niño, mientras su voz, firme e inocente, continuaba relatando los secretos que había recibido de esos seres celestiales. «El santo niño está muy feliz de que oremos», dijo Mateo. La presencia de fe crecía en la iglesia del pueblo, a medida que Ispa compartía las palabras de su pequeño. Muchos en la comunidad, generar sentimientos intensos de esperanza y asombro, comenzaron a llegar a la iglesia en busca de esas revelaciones. Pero no todos compartían la misma fe. Entre murmullos, algunos susurraban que era solo un juego de fantasía. Sin embargo, el fervor comenzó a encender hogueras de oración en cada rincón. Un día, tras una semana llena de oraciones, la comunidad se vio asaltada por una sombra de enfermedad. Fuertes vientos traían tristeza. Mateo, con su voz delicada y ojos de luz, se convirtió en símbolo de esperanza. La madre de un niño enfermo, llena de desesperación, acudió a la iglesia, buscando el poder del pequeño profeta. «Mateo, ¿puedes orar por él?», preguntó con lágrimas en los ojos. El niño, sin dudar, se acercó y, con manos temblorosas, empezó a rezar. De repente, una brisa suave y cálida atravesó la iglesia, como si los ángeles respondieran a sus oraciones. La esperanza estaba renaciendo. Pero el camino de fe se dificultó cuando un escéptico de la comunidad se encontró en una encrucijada. En medio de la reunión de oración, mientras la atmósfera estaba cargada de una intensidad espiritual casi palpable, Mateo se acercó a él y, con una mirada profunda, habló sobre la luz que los ángeles llevaban en sus manos. «Esa luz te mostrará el camino», dijo el pequeño, envolviendo a todos en un silencio reverente. Los murmullos se convirtieron en un susurro de fe. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La sombra del escepticismo oscureció la fe de algunos en el pueblo. Una pregunta resonó en sus corazones. ¿Realmente los ángeles están con nosotros? La comunidad, marcada por el temor y la incertidumbre, miraba a Mateo, esperando una señal del cielo. La tensión aumentaba, y cada oración era un eco de ansias por la respuesta a su llamado sagrado. Todos allí, en un ambiente cargado de expectativa, ansiaban una revelación que pudiera disipar sus dudas y resonar en la fe que una vez les unió. ¿Sería Mateo el instrumento que les llevaría al camino de la claridad divina? La respuesta estaba al borde de desvelarse. Mateo, con su aire de inocencia, se convirtió en el centro de atención.
La iglesia, ahora un refugio de almas, pulsaba con la energía de las esperanzas contenidas. Todos los ojos estaban fijos en él, y entre las sombras de los escepticismos, algo en el corazón de cada persona anhelaba creer. En medio del susurro colectivo y las miradas expectantes, Mateo sonrió, como si comprendiera algo que otros no podían. Los ángeles vienen para ayudarnos, aseguró con una confianza que sorprendió a muchos. Ellos traen mensajes de amor y sanación, solo tenemos que escuchar. Ispa, de pie al lado de su pequeño, sintió cómo las palabras resonaban en su propia fe. Era como si el propio cielo estuviera comunicándose a través de su hijo. Aquella noche, mientras el pueblo se sumía en la oscuridad, las luces de las velas titilaban y las oraciones se elevaban como un aroma dulce hacia lo alto. Con cada murmullo de alabanza, la comunidad sentía la certeza de que algo estaba sucediendo. Mateo, en medio del fervor, comenzó a bailar de felicidad, los ojos cerrados y los brazos extendidos, como si estuviera abrazando a los ángeles que tan fervientemente había descrito. «Estamos bajo su protección», dijo el niño. «Ellos nos rodean y nos aman». El aire mismo parecía esperar una manifestación, una respuesta del cielo. La madre del niño enfermo, que había sido la primera en buscar ayuda, miraba con atención, con la esperanza reviviendo en su corazón quebrantado. Fue entonces que algo especial ocurrió. Al final de la oración, una luz suave comenzó a iluminar la iglesia, como una especie de aurora boreal. Todos los presentes miraron hacia arriba, y aunque nadie podía identificar el origen de aquella luz, sintieron que la presencia de algo celestial llenaba el espacio. Era una sensación palpable, donde el aire se sentía. Tornó cálido y dulce. «Esos son los ángeles», murmuró Mateo, y su voz sonó como un eco celestial. Al oírlo, la congregación se unió en un susurro colectivo de admiración. Uno de los hombres mayores, que antes había sido crítico, se dejó llevar por la experiencia. Con lágrimas en sus ojos, dijo: «Debo mostrar más fe». Sus palabras se transformaron en una súplica, y la atmósfera vibró con la energía de la transformación. Sin embargo, algo seguía inquietando a Ispa. ¿Cómo podría un niño ser el portador de tales mensajes? ¿Debía cada uno de ellos abrir su corazón sin reservas y creer solo en las palabras de un niño? La lucha de la incredulidad seguía presente, y aunque el amor de Dios parecía brillar en ese instante, un temor oscuro acechaba en los extremos de la fe de algunos. Una noche, mientras descansaba en su cama, Mateo fue despertado por una voz suave que llamaba su nombre. En la esquina de su habitación vislumbró una figura brillante, un ángel resplandeciente, que lo invitaba a seguirlo. Aunque su corazón palpitaba, Mateo no sintió miedo, sino un llamado profundo. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo su vida, sino a toda la comunidad. ¿Qué mensaje traería este ángel? ¿Serían estas revelaciones del cielo suficientes para disipar las dudas en San Miguelito? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y los propios ángeles parecían aguardar con expectación al descubrir cómo reaccionaría la fe de aquel pueblo ante la luz que se les ofrecía. La noche continuaba en calma, y el misterioso devenir de los acontecimientos aguardaba a ser desvelado. Mateo sintió el suave roce de una brisa en su cara. Miró al ángel, cuya luz iluminaba todo a su alrededor. No podía apartar la vista de aquellos ojos que parecían contener todo el amor del universo. «Ven, Mateo, hay algo que debes saber», dijo la figura, y su voz era como un canto distante que traía paz al alma. El niño no dudó, lo siguió, cruzando un umbral que parecía desdibujar la realidad. En un instante se encontraba en un hermoso campo bañado por la luz del alba, donde flores de colores brillantes danzaban al ritmo de un viento ligero. Era un lugar que jamás había visto, pero que conocía en lo más profundo de su ser. «Este es el jardín de luz», explicó el ángel. «Aquí la fe se cultiva y florece.
Mientras exploraban, Mateo sentía que su corazón se llenaba de alegría desbordante. Era como si cada paso lo acercaba más a la verdad que siempre había anhelado. Los ángeles no solo traen mensajes, Mateo, ellos son mensajeros de la esperanza. Continuó el ángel señalando un grupo de figuras a lo lejos. Eran otros niños con rostros radiantes que jugaban y reían, disfrutando de un amor puro e incondicional. Ellos también tienen algo que decir, murmuró el ángel. Cada uno de ellos viene de comunidades como la tuya, donde las almas buscan respuestas. Este es el momento de encender la fe. Su fe. Mateo sintió una chispa en su interior, el deseo de llevar ese amor y esa luz de regreso a San Miguelito. De repente, algo cambió en el aire. Una nube de sombra apareció en un rincón del jardín, oscureciendo la brillantez del lugar. Era una manifestación del miedo, de la duda y la desesperanza que acechaban a su comunidad. El ángel miró a Mateo y dijo: el amor y la fe siempre pueden vencer este tipo de oscuridad, pero necesitan ser compartidos. Mateo, con una determinación que no había sentido hasta ese momento, se acercó a la sombra, cuya presencia comenzaba a desvanecerse. «La fe puede vencer», exclamó, su voz resonando como un eco de esperanza. La sombra titubeó ante su fervor, sintiendo el poder de su fe. A medida que Mateo hablaba, sus palabras eran como rayos de luz que iluminaban el ambiente, disipando el miedo y la duda. La escena volvió a transformarse. Mateo se encontró nuevamente en su habitación, con claridad y propósito llenando su corazón. Ha salido de un viaje donde había vislumbrado la verdad, una verdad poderosa que ahora debía compartir con su familia y sus amigos. Regresó al mundo real, pero con un mensaje que ardía en su interior y que no podía esperar a revelar. Cuando el niño finalmente volvió a la iglesia, el ambiente era diferente. La congregación, ahora un poco más inquieta, parecía esperar un mensaje de él. Ispa se encontraba a su lado, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. «Los ángeles nos han enviado un mensaje», empezó Mateo, y su voz vibraba en el aire con fuerza y claridad. «Debemos abrazar la fe, no solamente creer en ella, sino compartirla. Hay un poder maravilloso en la unión de nuestros corazones». La congregación lo escuchaba, algunos con lágrimas en los ojos. Incluso el hombre mayor, que había cuestionado tanto, sintió una nueva llamativa energía dentro de su pecho. Pero aún quedaban preguntas en el aire. ¿Cómo podría Mateo transmitir la enorme verdad que había descubierto? ¿Y cómo haría su comunidad para aferrarse a esa fe y luz en medio de las jornadas que a veces parecían tan oscuras? El tiempo se tentaba a volverse un aliado o un enemigo en su misión. Mateo miró a su madre, quien le sonrió alentadoramente, conjunta al brillo de las velas titilantes que parecían brillar aún más. «Es un nuevo comienzo», dijo el ángel interior de Mateo, y mientras su voz resonaba, una luz vibrante comenzó en la iglesia, augurando la transformación que estaba por venir. La historia de ese pueblo apenas comenzaba, y el viaje de Mateo como mensajero del cielo se presentaba ante ellos lleno de misterios y maravillas. ¿Qué revelaciones aguardaban a ser descubiertas en esta caminata de fe? La comunidad aceptaría el desafío del ángel y el llamado de su pequeño. Las preguntas reverberaban en el aire. Mateo sintió que la vibrante luz en la iglesia lo envolvía como un abrigo cálido. A medida que se dirigía a la congregación, una mezcla de nervios y esperanza danzaba en su corazón. Las miradas fijas en él reflejaban tanto curiosidad como anhelo. El ángel que había visto en el jardín de luz era un recordatorio tangible de la misión que tenía que cumplir. «Hoy no soy solo yo quien habla», dijo Mateo, sintiendo la fuerza de su convicción. «Es la voz de todos los que han creído antes que nosotros, de aquellos que nos miran desde el cielo». Cada palabra resonaba en la atmósfera, llenándola de una energía que parecía vibrar. Se detuvo un momento, recordando el amor y la luz del jardín.
En el jardín de luz aprendí que cada uno de nosotros lleva una chispa divina. Cada corazón es un faro que puede iluminar la negrura, exclamó. Cuando estamos juntos, podemos no solo iluminar nuestras vidas, sino también las del mundo que nos rodea. Un susurro de murmullos recorrió a la congregación. Los rostros de los adultos cargaban historias de lucha y sufrimiento, pero también de fe. Mateo sentía que el amor que había visto en el jardín comenzaba a florecer entre ellos, como flores bajo el sol naciente. En ese instante, Ispa comprendió el poder que tenía dentro de su hijo. «Mateo, ¿cómo podemos compartir esa luz? ¿Qué hacemos ahora?», preguntó, visiblemente emocionada. El niño sonrió, dando unos pasos adelante. Debemos contar nuestras historias, hacer que nuestros amigos y familiares sientan la luz que hay en nosotros. Quizás podemos tener reuniones donde compartamos, donde se lean las escrituras y se hable sobre la fe. Así podremos vencer a la sombra. Las palabras de Mateo encendieron una chispa de entusiasmo. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, ideas fluyendo en el aire. Las inquietudes del hombre mayor que había cuestionado tanto comenzaron a hacerse eco en su mente. «A veces siento que la fe no es suficiente», murmulló, pero en su interior había una lucha entre la duda y la esperanza. «Pero la fe es nuestra guía», insistió Mateo, y la firmeza en su voz conmovió a la multitud. «No estamos solos, la luz de los ángeles está con nosotros para guiarnos en el camino». En aquel momento se sintió un silencio reverente. Las luces de las velas parpadeaban suavemente, reflejando la luz en los ojos de cada persona presente. Mateo sintió que el mismo cielo se inclinaba hacia ellos, esperando su respuesta. «Compartamos nuestras historias, llevemos el amor a las calles, crearemos un lugar donde la fe florezca y donde la esperanza nunca muera». De repente, algo extraordinario ocurrió. Una suave corriente de viento atravesó la iglesia, llevando un murmullo casi musical. No era solo el aire, era como si la misma presencia del jardín de luz estuviese allí en medio de ellos, tocando cada corazón. Mateo respiró profundo, sintiendo la energía que lo rodeaba. Era el momento que había esperado. La luz está aquí. Es tiempo de levantarnos juntos y enfrentar lo que venga con confianza. Cada pequeño paso cuenta, cada palabra de amor tiene poder. La congregación comenzó a asentir, algunos con la cabeza y otros con sonrisas radiantes. La sombra que había acechado en sus corazones parecía desvanecerse lentamente. A medida que compartían esa luz, estaban formando un círculo de fortaleza. «Y si la sombra intenta regresar, recordemos», continuó Mateo, su voz ahora firme. «La fe es nuestra espada y el amor es nuestro escudo. Nunca debemos olvidar que la luz siempre triunfará». Mientras la emoción aumentaba, la luz de la iglesia parecía intensificarse aún más, como si cada alma unida brillara por sí misma. Pero a medida que el caos de emociones se apoderaba del lugar, una pregunta quedó en el aire. ¿Estaba Mateo preparado para los desafíos que vendrían al intentar llevar esa luz al mundo exterior? Con el eco de su verdad aún vibrando en la atmósfera, todos se preguntaban, ¿quién más podría unirse a su misión? La historia apenas comenzaba. Mateo miró a su alrededor, observando a cada uno de los rostros en la congregación. La emoción fluyó por él como un río desbordante. Aunque era apenas un niño de 4 años, sentía que el peso de una gran responsabilidad descansaba sobre sus pequeños hombros. La luz en su interior parecía brillar aún más intensamente en presencia de las almas ansiosas que lo escuchaban. «Ahora tenemos que actuar», dijo, su voz llena de determinación. «Debemos unir nuestras manos y corazones, y juntos podremos encender una llama que será difícil de apagar». Cada palabra era meticulosa, meditada. La gente se miraba entre sí, y algunos comenzaron a levantarse, llenos de un renovado sentido de propósito. Un anciano, el que había dudado antes, se puso de pie. «Mateo, hijo mío,
¿Qué pasos debemos tomar? ¿Cómo podemos llevar esta luz fuera de estas 4 paredes?, preguntó con un brillo en sus ojos. Las calles nos esperan y hay muchos que necesitan escuchar nuestras historias, respondió Mateo. Sus palabras resonaban. Proclamemos la bondad de Dios, su amor. Formemos grupos donde la gente pueda compartir, orar y unirse. Construyamos un puente hacia los corazones perdidos. La congregación comenzó a murmurar. La inquietud de la duda se transformaba en algo palpable, una energía nueva. Fue entonces cuando Ispa, con su corazón inquieto, intervino. Pero Mateo, el mundo es grande y a veces oscuro. Hay sombras que podrían intentar detenernos. Su voz temblaba un poco, reflejando su preocupación maternal. Mateo dio un paso adelante, levantando sus manos. «Mamita, escucha», dijo con ternura. «La luz no teme a la oscuridad, porque cuando aparece, la oscuridad tiene que irse. Nosotros somos la luz. Dios está con nosotros, así que ¿qué tenemos que temer?». Las palabras del pequeño resonaron fuerte y claro, como un eco celestial. Algunos comenzaron a sollozar de emoción. El anciano que había dudado frunció el ceño, pensando mientras los murmullos se desvanecían. La fe emergía humilde y hermosa entre ellos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que nuestras historias importen? Mateo sonrió de nuevo, y su rostro reflejaba la serena convicción que había traído del jardín de luz. Podemos hacer que nuestras historias sean parte de la historia. Las historias de cómo Dios nos ha tocado deben ser compartidas, difundidas. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que ilumina el camino de otro. ¿Quién se atreve a contar? A medida que la comunidad comenzaba a levantarse, cada uno comenzó a compartir fragmentos de sus vidas, historias de sanidad, de milagros, de momentos oscuros que Dios había iluminado. Uno tras otro, los relatos fluyeron en el aire, llenando la iglesia con un ambiente vibrante y lleno de fe. Mateo sintió cómo el poder del jardín de luz lo envolvía una vez más. Era como si una corriente de amor y valentía se pasara de mano en mano, cada historia avivando la llama en los corazones de todos. «Formemos un grupo de oraciones en la plaza», sugirió un joven entusiasmado. «Hagamos un llamado a todos y así podremos compartir luz con el mundo». Cuando la idea empezó a tomar forma, Mateo sintió en su interior un leve temblor. Una voz suave y profunda resonó en su mente, como un susurro de un ángel. «Prepárate, pequeño, porque esta misión no será solo fácil». El temor brotó en el corazón de algunos, mientras otros seguían entusiasmados. La iglesia estaba viva. La sensación de que algo poderoso se estaba gestando llenaba el aire. Pero, ¿estarían realmente listos para el camino que les esperaba? Mateo respiró hondo. «Lo que viene es parte del plan», dijo concluyendo con fuerza. «Nadie se queda atrás y no hay vuelta atrás». Las luces comenzaron a parpadear mientras la comunidad se unía en un canto de fe. Sin embargo, la pregunta persistía en el aire. ¿Qué sombras se asomaban en el horizonte y cómo enfrentarían los desafíos que ya comenzaban a dibujarse? Mateo sintió un fuego en su pecho, una energía cósmica que lo impulsaba hacia adelante. Con cada historia que escuchaba, su corazón se llenaba de pasión. La fe de la congregación vibraba en el aire como una melodía delicada. Mientras aquellos hombres y mujeres compartían, sentía que sus palabras formaban un tejido sagrado, uniendo sus vidas a través de los hilos de la esperanza. En ese momento, el anciano sabio que antes había dudado se acercó a Mateo. «Hijo», comenzó con voz temblorosa, «creo que mi historia es una que debe ser compartida. He vivido muchas tormentas, pero la luz de Dios nunca me ha dejado». Los ojos del anciano brillaban con lágrimas mientras narraba cómo, en un tiempo de desesperación, había sentido la mano de Dios guiándolo hacia la sanidad.
El pequeño Mateo escuchaba con atención, asimilando cada palabra como si estuviera guardando pequeños tesoros de fe en su corazón. Después de que el anciano terminó su relato, miró a los presentes. Todos somos testimonios vivos, cada uno tiene un relato que contar. Las historias son lentes a través de los cuales el amor de Dios puede verlo todo. Los murmullos de aprobación crecieron y un hombre robusto se puso de pie. Pero, ¿cómo podemos ir más allá de este lugar? ¿Cómo haremos que nuestros relatos crucen fronteras? Su voz reverberó, nutriendo una inquietud que ya había comenzado a formarse entre ellos. Mateo, dejando que la luz en su interior lo guiara, se dirigió a la congregación. Recordemos, la luz se expande. Cuando compartimos nuestras historias, creamos un eco que resuena en las almas de otros. La plaza será nuestro primer lugar de encuentro, pero cada rincón de la ciudad necesita escuchar nuestra voz. Hay almas perdidas que solo esperan el abrazo de nuestras palabras. Una joven madre se destacó entre los asistentes. Mateo, pero ¿qué si alguien nos rechaza y si no quieren escucharnos? Su pregunta era honesta y su miedo palpable. ¡Ah, Buchita!, exclamó Mateo con su inocencia brillante. No podemos dejar que el miedo nos detenga. El amor de Dios supera el rechazo. Si incluso una persona es tocada por nuestras historias, habremos cumplido nuestra misión. Así como un pequeño destello puede iluminar una habitación oscura, así nuestras historias pueden cambiar el curso de un corazón. No temas, su amor nos sostiene. La congregación se sintió animada. Muchos comenzaron a levantarse, creando grupos donde las voces se entrelazaban en oración, en una danza de unidad espiritual. Era como si una corriente de fe se hubiera desatado, alimentada por la energía compartida que circulaba por el lugar. Entre abrazos y sonrisas, Mateo se sintió más fuerte. Sabía que ya no era solo un niño, sino el portador de un mensaje divino. La vida del jardín de luz lo bañaba, y con cada conexión que hacía, cada historia que escuchaba, la luz en su interior se avivaba. De repente, el ruido se apagó. Un silencio reverente invadió la iglesia. La puerta se abrió y una figura se asomó, oscureciendo la luz a su paso. Era un hombre con una mirada inquietante, su rostro escondido en la sombra. Su tensa presencia trajo un escalofrío a la sala. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras el hombre avanzaba lentamente, como si mediara entre dos mundos. «He venido a advertirles», dijo con voz profunda y resonante. «La luz que buscan encender atraerá sombras que nunca imaginan. ¿Están listos para ese desafío?» La congregación se miró entre sí. La incertidumbre comenzaba a mezclarse con el fervor inicial. Mateo, aunque pequeño, sintió que el peso de esa pregunta se posaba sobre sus pequeños hombros. El eco de su propio llamado aún resonaba en su corazón. Pero, ¿cuáles serían las verdaderas consecuencias de encender esa llama? A medida que la tensión crecía en el aire, la congregación se preguntó, ¿están realmente listos para enfrentar lo que vendrá? ¿Podrán mantener la fe ante las sombras que amenazan su luz? Mateo sabía que el camino apenas empezaba, y tan solo en ese momento se dio cuenta de que su fe sería probada de maneras que nunca había imaginado. La tensión en la sala era palpable. El hombre de la sombra había dejado caer su advertencia como un peso sobre sus corazones. Mateo, con su pequeño cuerpo temblando de emoción, sintió una mezcla de miedo y determinación avanzar en su pecho. No podía dejar que el temor se instalara en la comunidad que comenzó a llenarse de luz. «¿Cómo pueden las sombras asustarnos?», preguntó con una voz que resonaba más fuerte de lo que se esperaba de un niño. «Si Dios es nuestra luz, las sombras no tienen poder». Los murmullos comenzaron a silenciarse mientras las miradas volvían hacia él. El anciano del relato anterior se acomodó en su lugar. «Así es, joven Mateo.
En la vida, las sombras pueden ser desalentadoras, pero esto no es más que una prueba de nuestra fe. Mateos notó cómo su respuesta iluminaba los rostros cansados y preocupados de sus hermanos. Se dio cuenta de que, en esos momentos, la fe compartida se convertía en un faro. El hombre sombrío observó a la congregación con una ceja levantada. Parecía que su mensaje no había sido del todo recibido. La luz que ustedes buscan no es fácil de manejar, advirtió nuevamente. La lucha entre luz y sombra va más allá de lo que pueden entender. Mateo sintió una oleada de valentía. Con cada latido su decisión se fortalecía. No sé lo que nos espera, pero sé que Dios estará con nosotros. Si su luz arde en nuestros corazones, tendremos la fuerza para enfrentar cualquier sombra. No estamos solos. Las palabras de Mateo calaron profundo. Algunos miembros comenzaron a levantarse, a sostenerse del brazo con otros, creando una red de apoyo entre ellos. Había una chispa de esperanza en sus ojos, recordando que cada uno era un testimonio del amor inquebrantable de Dios. Entonces, ¿por dónde comenzamos?, preguntó el hombre robusto que antes había planteado la pregunta sobre cómo cruzar fronteras. Su tono resonaba con interés renovado. Mateo tomó una respiración profunda y sonrió. Empezaremos en la plaza. Reuniremos a gente de todos lados, compartiremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y así nuestra luz se mostrará al mundo. Miradas de aprobación y murmullos de aliento llenaron la sala. El hombre de la sombra, sintiendo que su influencia menguaba, retrocedió. No digo que sea fácil, pueden encontrarse con rechazos y hasta dolor en el camino, pero en cada paso estaremos acompañados por su amor, interrumpió una anciana, con voz suave y elevada, tesoros de experiencias vividas asomándose en su mirada. Cada historia que compartamos nos hará más fuertes. Las sombras solo pueden asustar a aquellos que viven en la inseguridad. Con la velada encendida en fe, Mateo se sintió impulsado a ir más allá. Podemos crear un refugio de luz, no solo en la plaza, sino en cada rincón a donde vayamos. Haremos pequeñas reuniones, oraciones y relatos, porque cada historia, cada vida es una chispa que puede encender un fuego gigantesco. La congregación pareció renacer. Abrazos fueron compartidos, manos entrelazadas, pequeñas risas y palabras de aliento flotaban en el aire, como si el Espíritu mismo se uniera a ese canto de esperanza. Sin embargo, el hombre de la sombra no se fue del todo. Recuerden, la oscuridad acecha y podría regresar cuando menos lo esperen. La luz no es solo para brillar, también trae pruebas. ¿Cómo estarán cuando aquello que une se ponga a prueba? Justo en ese instante, un poderoso silencio volvió a caer. Las palabras resonaban en la mente de Mateo y en los corazones de su congregación. ¿Cómo probarían su fe en el futuro? ¿Estarían listos para lo que vendría? La incertidumbre colgaba en el aire. Pero una cosa quedó clara. El camino se había marcado, y aunque la oscuridad podía acechar, la luz de Dios estaba a su lado. Y mientras los ánimos comenzaban a levantarse, a Mateo le llegó una nueva revelación que llenó su alma. La verdadera luz también reside en los corazones asustados. Sus ojos brillaban con un destello de entendimiento. Pero había algo más, algo que quería compartir, algo que cambiaría todo lo que entendían sobre su fe. ¿Qué era esa revelación? La respuesta estaba a punto de llegar y podría cambiar el rumbo de la fe de todos. La sala se llenó de un murmullo expectante. Cada persona contenía la respiración, esperando las palabras de Mateo. Los corazones latían al unísono, y aunque la sombra del hombre seguía presente, ya no parecía tan aterradora ante la luz de la fe que empezaba a brillar. «¡Escuchen!», exclamó Mateo, levantando sus pequeños brazos como si convocara a los cielos. «He entendido que la luz no solo brilla en los corazones que están felices.
La luz también puede brillar con más fuerza en aquellos que sienten miedo. La fe se muestra aún más durante la oscuridad. Nosotros somos esos portadores de luz. Un susurro de asombro recorrió a los presentes. Una anciana que había vivido muchas batallas se limpió una lágrima de sus ojos y asintió con la cabeza. Todos en la sala entendían, en lo profundo de sus seres, que aquellas palabras de un niño resonaban con una verdad poderosa. Mateo continuó, dejando que la revelación fluyera a través de él. El miedo nos hace humanos, pero también abre las puertas a la fe. Cada vez que enfrentamos lo desconocido, tenemos la oportunidad de invitar a Dios a nuestro lado. No estamos solos, siempre hay luz en nuestras sombras. Las murmullos de apoyo se intensificaron como un río de esperanza que comenzaba a fluir entre ellos. Era como si la habitación se llenara de una atmósfera cálida, generando un sentimiento colectivo de unidad. La fe compartida se transformó en un puente que conectaba los corazones. Incluso el hombre de la sombra, que hasta ese momento había sido un símbolo de duda, se detuvo un momento en su retórica y observó la transformación en la congregación. Había un poder en la unidad de la fe, algo que no podía ignorar. Mateo, sintiendo el fuego en su interior, añadió: así como los árboles crecen en las tormentas, nosotros también debemos aprender a crecer en nuestras pruebas. Las dificultades son oportunidades disfrazadas, y cada uno de nosotros puede ser luz en la vida de otro. Seamos esos árboles fuertes que brindan sombra y refugio. Los aplausos estallaron y las voces comenzaron a elevarse en cánticos de alabanza. Algunos empezaron a compartir sus propias historias de miedo y cómo habían encontrado la luz de Dios en esas experiencias. La atmósfera se transformó. Cada testimonio era como madera añadida a la hoguera ardiente que se encendía aún más el lugar. Pero justo cuando la fe parecía alcanzar su punto álgido, el hombre de la sombra avanzó de nuevo. Su voz resonaba como un trueno en el silencio. Están llenos de valor ahora, pero recuerden, las sombras no se desvanecen sin dificultades. Las pruebas vendrán y tendrán que elegir entre la luz y la oscuridad. Este desafío provocó murmullos en la congregación. Un aire de incertidumbre se mezcló con la valentía que habían cultivado en la charla. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Las sombras pueden venir, pero así como un día soleado sigue a una noche oscura, nuestra fe puede ser el amanecer que traiga esperanza. Si enfrentamos juntos las pruebas, seremos más fuertes que antes. De repente, varias manos se levantaron. Distintas voces comenzaron a compartir sus experiencias de fe, momentos de prueba que les habían hecho tambalear, pero que habían logrado superar. Recuerdos de amor, de luz y de pequeñas victorias florecieron en la sala, cada uno más ardiente que el anterior. Y Mateo sintió que, por primera vez, su comunidad comenzaba a comprender el poder de la luz que llevaban dentro de sí mismos. Pero había algo más que quería decir, algo que aún no había tocado de lleno. La inquietud volvió a despertar dentro de él, y un nuevo entendimiento empezó a formarse. «Tengo otra cosa que quiero compartir», anunció con voz firme, una verdad que no esperaba. Los ojos de todos se posaron en él, expectantes y curiosos. La última revelación estaba cerca, un nuevo giro en su viaje de fe, que podía marcar un antes y un después. ¿Cuál sería esa verdad que Mateo había recibido? El silencio era denso, la tensión palpable. ¿Qué más tenía Dios preparado para ellos? Mateo sintió el aire cargar de expectativa, cada rostro dirigido hacia él como un faro en la distancia, esperando un rayo de luz. Su corazón latía con fuerza, pero dentro de ese latido había calma, una paz que solo puede venir del Señor. Lo que quiero compartir, comenzó, es algo que Dios me ha mostrado,
A veces, en medio de nuestras sombras, sentimos que estamos solos o perdidos. Pero el secreto es que, incluso en las situaciones más oscuras, no solo podemos encontrar luz, podemos ser esa luz para otros. Las palabras brotaron de sus labios como agua fresca en un día caluroso. Mateo recordó los momentos en que había visto a su madre consolar a un amigo en su dolor. Tristeza, cómo su abuela había orado por otros, incluso cuando su propia vida parecía desmoronarse. Esas eran las imágenes que danzaban en su mente, recordándole que cada uno de ellos tenía un propósito. Cuando somos luz, no todas las sombras desaparecen de inmediato. A menudo se sienten más cerca. Pero, ¿saben qué? La luz no lucha por brillar, simplemente brilla. Así que optemos por brillar en cada uno de nuestros días. Sus ojos, llenos de un brillo inusitado, miraron hacia aquellos que lo rodeaban. La anciana que había llorado antes ahora se secaba las lágrimas con un pañuelo de colores vivos, su mirada resonando con la sabiduría adquirida a través de los años. El hombre de la sombra, que antes parecía tan amenazante, creía que había encontrado un rincón de su propio corazón que nunca había sido tocado. Las dudas que solían envolvérselo se desvanecían un poco más, como un rocío al salir el sol. No era solo un testigo, se estaba volviendo parte del despertar de la fe que crecía a su alrededor. Cada uno de nosotros tiene un llamado, continuó Mateo, y a veces ese llamado comienza con una pequeña acción. Tal vez sea un gesto amable hacia un extraño, una palabra de aliento a un amigo, o incluso orar por aquellos que se encuentran en el dolor. Cada acción cuenta. Y cuando las luces se encienden en nuestras vidas, creamos una red de fe que puede resistir cualquier tormenta. Mateo sentía la energía en la sala aumentar. El espíritu de unidad comenzaba a tomar forma, como si 1000 brazos se alzaran en el aire, listos para recibir la luz que se estaba ya compartiendo. Algunos pueden preguntarse, pero, Mateo, ¿y si me equivoco? ¿Y si las sombras vuelven? Eso es normal, respondió el niño. La fe no significa que no sintamos miedo, sino que el miedo no nos dominará. Las sombras no son el final, son parte del viaje. Siempre habrá luz al final del túnel, y nosotros seremos esos faros para otros. Mateo sintió que cada palabra sacudía los corazones presentes. En esa sala, cada persona empezaba a comprender que su luz colectiva podría atravesar incluso la oscuridad más densa. Así que, amigos míos, les desafío a hacer luz el día de hoy. Muéstrenle al mundo lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Hoy, en cada pequeño acto, busquen la forma de amar. Si todos juntos hacemos esto, pronto no habrá sombra que nos detenga. La fuerza de su mensaje resonó como un eco, y un fervor renovado llenó la habitación. Gritos de alabanza se alzaron cuando algunos comenzaron a interceder unos por otros, creando un remolino de ternura y amor en medio de aquel lugar. Mateo se sintió cada vez más emocionado. Lo que había empezado como un solo niño hablando se había convertido en una comunidad de corazones encendidos. Pero, mientras la emoción crecía, un sentimiento diferente creció en él. Había algo más, una revelación que aún guardaba en su corazón. Sin embargo, no podía compartirla todavía. El tiempo no era el adecuado. Iba a necesitar valor, una fe aún mayor para hablar de lo que venía. Pronto les compartiré algo más, algo que cambiará todo, susurró, dejando a todos en un silencio intrigante y expectante. La atmósfera estaba cargada de preguntas, y los rostros estaban llenos de anhelo. ¿Qué pasaría después con la fe de Mateo y su comunidad? ¿Cuál era el próximo paso que Dios tenía reservado para ellos? El misterio estaba en el aire, y la historia apenas comenzaba. El eco de la voz de Mateo reverberaba en la iglesia, llenando cada rincón con una mezcla de asombro y esperanza. La comunidad se encontraba al borde de un nuevo despertar, pero el camino no estaba exento de desafíos.
Aunque el fervor de sus corazones ardía, el hombre de la sombra continuaba acechando, recordándoles que la fe, aunque poderosa, también es frágil y necesita ser alimentada y cuidada constantemente. Mateo, con la inocencia y la sabiduría que Dios le había otorgado, entendió que no bastaba con hablar de luz, debían vivirla cada día. Hermanos y hermanas, dijo con la voz clara y firme, no es suficiente creer en la luz si no nos atrevemos a hacerla. La congregación se miró entre sí, cada uno sintiendo la responsabilidad en sus corazones. Las palabras de Mateo eran como una chispa en la paja seca, y pronto se encendería una llama que cambiaría todo. Debemos salir de este lugar y compartir nuestra luz con los que están en necesidad. Hay muchos en la calle que necesitan escuchar nuestras historias, sentir nuestro abrazo de amor. Cada miembro de la comunidad comenzó a sentir una ola de energía que corría a través de ellos. Las dudas y temores que habían estado presentes comenzaron a desvanecerse. La fuerza de su unidad se estaba convirtiendo en un foco de luz, una manifestación clara del poder de Dios en sus vidas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Mateo guardaba la gran revelación que había recibido en el jardín de luz. Era un secreto sagrado, pero sabía que debía esperar el momento adecuado para compartirlo. La fe de su comunidad debía ser alimentada primero con estos primeros pasos de amor y acción. Y así, inspirados por el pequeño profeta, los miembros de la congregación comenzaron a organizarse. Se dividieron en grupos pequeños para salir a la plaza, llevando consigo mensajes de esperanza y amor. Mateo fue el primero en levantarse, su carita iluminada como si portara un rayo del sol. Vamos a dar amor, seremos como los ángeles que vi, llevaremos la luz de Dios a donde haya sombras. Mientras caminaban hacia la plaza, el aire se llenó de murmullos emocionados. Algunos compartían sus propias historias de cómo habían visto la luz de Dios en sus vidas. Otros hablaban de retos y dificultades, pero la fe comenzaba a reemplazar el temor. La comunidad, una vez fragmentada por dudas y miedos, ahora caminaba unida en un solo propósito. Llegados a la plaza, el grupo se formó en un círculo. La multitud comenzó a reunirse, atraída por la alegría que emanaba de ellos. La música de un guitarrista callejero resonaba en el aire, y los primeros acordes se unieron a los latidos de sus corazones. «¡Vamos a cantar, a celebrar!», gritó Mateo, y la comunidad se unió en una melodía de alabanza. Con cada nota, las sombras parecían desvanecerse. Las sonrisas brotaban como flores en primavera, y mientras más personas se unían, más fuerte se hacía la luz. En esa plaza no solo estaban compartiendo sus historias, estaban creando un remolino de fe que podría alcanzar más allá de sus propios temores. Pero el hombre de la sombra no se había ido del todo. A medida que la energía crecía e iluminaba sus corazones, él observaba desde las sombras, sintiéndose impotente ante la fuerza del amor que crecía entre ellos. Sin embargo, no iba a rendirse tan fácilmente. En un momento de la celebración, el hombre dio un paso al frente, su figura marcando de forma ominosa el alivio y la luz del ambiente. ¿Realmente creen que pueden vencerme solo con canciones y sonrisas? Su voz resonó dura en el aire, como truenos en una tormenta. Las sombras no se van sin una lucha. La comunidad cayó en un silencio reverente. Mateo sintió un escalofrío por su espalda, pero el amor que había visto en el jardín de luz lo llenó de una confianza renovada. Se adelantó, su niño valiente alza su cabeza. Sí, creemos que podemos, porque la luz de Dios está con nosotros. No tenemos miedo de la oscuridad, porque sabemos que nunca estamos solos. El contraste entre la luz que emanaba de Mateo y la oscuridad del hombre era intenso. Tal vez el temor lograba asustar inicialmente a muchos, pero la fe comenzó a alzar sus voces otra vez. No estamos solos, Dios es nuestra luz, su presencia alejará todas las sombras, nosotros somos testigos de su amor. El anciano del que Mateo había aprendido tanto se acercó a él. Mateo tiene razón, Dios nos guía y, aunque el miedo trate de asustarnos, nosotros seguiremos fortaleciendo nuestra luz.
Nunca habrá sombras tan grandes que prevalezcan sobre nosotros mientras sigamos unidos. El hombre de la sombra entrecerró los ojos, sintiendo que su poder se desvanecía. A medida que la comunidad comenzaba a cantar nuevamente con fuerza, el aire se llenó de un etéreo brillo. Las luces de los corazones de los presentes resplandecían, iluminando el miedo que había estado presente por mucho tiempo. Mateo sintió la fuerza de esa energía envolvía a todos a su alrededor. Era una unidad hecha de fe, amor y determinación. En un momento decisivo, los miembros de la congregación, enfrentando la oscuridad, levantaron sus manos y se unieron en una oración colectiva. Mientras hablaban al unísono, una luz brillante borró la sombra que antes estaba aferrada a ellos. «Nunca más habrá miedo, la luz de Dios prevalecerá en nuestros corazones», resonó en tono. El viento y el hombre de la sombra, por primera vez, sintió una grieta en su poder. La luz de la congregación era deslumbrante y, como un río, fluyó hacia él, desvaneciendo la oscuridad. Fue en ese momento que Mateo decidió que era hora de revelar la gran verdad que había guardado. El amor que había experimentado en el jardín de luz le había otorgado una sabiduría profunda. La verdadera luz no solo brilla para nosotros, está diseñada para iluminar incluso a los que están perdidos en las sombras. Con esa revelación fresca en su espíritu, miró al hombre de la sombra. Tú también puedes ser luz, solo necesitas abrir tu corazón y dejar que Dios entre. Las palabras de Mateo se deslizaron como un manto cálido sobre el hombre. Un instante de duda pasó por su mente. La imperceptible chispa de fe comenzó a crecer dentro de él. Las sombras en su rostro se desvanecían lentamente mientras su guardia caía. Mateo extendió su mano, invitándolo a unirse a ellos. «Nunca es tarde para recibir amor y luz», dijo, su voz llena de compasión. Mientras la comunidad observaba en silencio, el hombre de la sombra, por fin, se acercó y tomó la mano del niño. En un gesto poderoso, la luz de Mateo le envolvió, y, en un parpadeo, el cambio fue evidente. El odio y el miedo en su rostro se transformaron gradualmente en gratitud y paz. Al sentirse liberado de su carga, una luz suave comenzó a emerger de él, revelando la verdad que siempre había estado acechando en su interior. La plaza, llena de gritos y risas, resonó con nuevas esperanzas. Era de hecho un nuevo comienzo para todos. El amor de Dios había encontrado un camino. La fe, simbolizada por la belleza de un niño y el resplandor de una comunidad, había superado lo terrenal y transformado la sombra en luz. A partir de ese día, la historia de San Miguelito no se trató solo de un niño con una revelación. Se trató de un pueblo que decidió brillar a pesar de las sombras. Un pueblo que, con manos unidas y corazones abiertos, se dedicó a ser la luz en los momentos oscuros. Mateo, en su pequeño cuerpo, se sintió vacío, pero lleno al mismo tiempo. Por fin había llegado el momento de compartir siquiera un destello del secreto que había guardado. Y lo más bello, concluyó con fuerza, es que la luz no solo brilla, la luz vive, respira, y cuando compartimos nuestro amor, las sombras no pueden tocar la alegría que llevamos dentro. La comunidad, revitalizada y con nuevos testimonios de fe, comenzó a compartir sus historias no solo entre ellos, sino con el mundo. Y Mateo, ese niño de 4 años convertido en el faro de San Miguelito, sabía que esta era solo la primera etapa del camino. La revelación estaba a punto de desvelarse en su totalidad, pero su luz, ahora compartida, estaba lista para guiar a muchos en ello. Su viaje espiritual. La historia había conseguido su clímax y el viaje apenas comenzaba. Todos ellos, unidos en el amor y la fe, marcharon hacia adelante, las manos entrelazadas, dejando atrás las sombras y abrazando la luz. Sabían que la luz había llegado para quedarse y que juntos jamás dejarían de brillar.
Ahora, hermanos y hermanas, es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones en necesidad. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final tan impactante para que otros puedan ver cómo Dios se mueve entre nosotros. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. No esperes ni un segundo más para actuar. Sé parte de la luz.